Revelado. El increíble momento cuando la limpiadora transformó la recepción del millonario en un desastre. A una obra maestra Valeria, con 30 años y un cúmulo de sueños a cuestas, se encontraba en el corazón de una mansión adornada con mármoles brillantes y espejos que reflejaban la opulencia de un mundo al cual solo podía acceder a través de su trabajo. La salud de su madre enferma había sido el motor que la impulsó a cruzar fronteras y enfrentar miradas de desprecio. Hoy, en las horas previas a una recepción deslumbrante, el caos reinaba. El dueño, un millonario conocido por su frialdad y su ambición, se movía entre los gritos de sus empleados, pero Valeria solo podía observar desde su rincón, sintiendo el peso de las críticas ajenas como una losa en su pecho. Un grupo de empleados, ataviados con uniformes impecables, la miraban por encima del hombro. ¿Qué puede saber una limpiadora sobre decoraciones?, susurraban entre risas nerviosas. Valeria cerró los ojos un instante, visualizando los diseños que anhelaba crear, esos que su madre una vez describió con brillantez. Su talento para el diseño de interiores era su secreto más preciado, un fuego que ardía en su interior, opacado por el temor de ser considerada menos. Era un día como cualquier otro, y sin embargo, su corazón latía con una mezcla de deseo y duda. La atmósfera se volvió eléctrica cuando el millonario tuvo una crisis de nervios ante la llegada inminente de sus socios. Con el tiempo en su contra, toda la decoración, resultado de ideas preconcebidas, estaba lejos de impresionar. Los invitados comenzarían a llegar en cuestión de minutos, y lo que era un desastre visual demandaba una solución urgente. Valeria sintió un impulso profundo en su pecho. Debía hacer algo. Pero, ¿cómo podría ofrecer sus ideas en un ambiente donde era vista solo como una sirvienta? Si me lo permite, tengo algunas ideas, murmuró Valeria, su voz temblorosa luchando por romper el murmullo de la ansiedad que la rodeaba. El silencio se hizo denso, una pared de incomodidad levantándose entre ella y el millonario, quien apenas levantó la vista de su dispositivo. La presión en su pecho aumentó. Podía oír los susurros inciertos de los labios de sus compañeros, cuestionando su valentía, reprochando su audacia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El nudo en su garganta se hizo más fuerte mientras su mente aceleraba. Recuerdos de su madre la instaban a ser audaz, a no dejar que otros definieran su valor. Una lucha interna se desataba. Un mar de emociones se agolpaba entre su deseo de permanecer en la penumbra y la urgencia de brillar. Valeria se vio enfrentando sus imaginarios juicios, esos que una y otra vez venían de las miradas despectivas que la rodeaban. Sin embargo, el eco de su madre resonó en su mente. No dejes que los otros decidan tu valor. Valeria avanzó, sintiendo el ardor de la determinación en su pecho. Pero podía realmente romper las cadenas que la sujetaban a un destino de invisibilidad. Mientras organizaba flores, sus manos temblorosas temían que cada vistazo pudiera ser el último, antes de caer en su abismo de inseguridad. La recepción se acercaba, y mientras su corazón latía con fuerza por posibles reacciones, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y en ese instante, entre el caos y la expectativa, la vida de Valeria colisionaba con la oportunidad. El futuro parecía atisbarse, pero el dilema se intensificaba. ¿Podría su talento redimirse a través del brillo de los ricos, o siempre sería solo una sombra en el pasado? La respuesta estaba más que nunca al alcance de su mano, pero ¿tendría el valor de alcanzarla? La propuesta de Valeria flotó en el aire como una burbuja frágil. El millonario, sorprendido, la miró a los ojos, y por un breve instante, Valeria sintió que su aliento se detenía. ¿Acaso había visto determinación en su mirada, o solo desprecio? Ella no necesitaba saber la respuesta. Más allá de su temor, un destello de seguridad comenzaba a formarse en su interior. Tenía que aferrarse a eso. Con un gesto inesperado, el millonario dejó el dispositivo sobre la mesa y se cruzó de brazos, dándole una oportunidad que la mayoría no se atrevería a aceptar. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, casi con desdén, pero era un desafío que Valeria estaba dispuesta a afrontar. Las flores están aquí,
pero no brillan. Empezó, sin poder contener la emoción que apareció en su voz. Si agrupamos los centros de mesa en diferentes alturas y combinamos el color del mantel con las cerezas de la decoración, podemos crear un efecto que llame la atención, en lugar de dejarlo perdido en la opulencia. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Valeria observó cómo algunos de sus compañeros la miraban sorprendidos, incluso admirados. Era innegable que algo había empezado a cambiar en la percepción de aquellos que solían invalidarla. El millonario, al notar aquel cambio, frunció el ceño, pero había un atisbo de curiosidad en su expresión. Mientras Valeria explicaba su idea, un nuevo sentido de claridad se apoderó de ella. Las palabras fluyeron con facilidad. Cada frase se sentía como un ladrillo en la construcción de un puente entre su latente ambición y el reconocimiento externo. No era solo una limpiadora, era una creadora, una diseñadora que había ignorado su propia voz el tiempo suficiente. Debemos deshacernos de estas enormes esculturas que ahogan la sala. El espacio debe respirar, sonar. Debe tener vida, continuó. A medida que hablaba, el audacismo escondido en su interior comenzaba a brotar. Mientras describía sus ideas, se imaginaba a sí misma, no como un testigo pasivo de la vida de otros, sino como arquitecta de su propio destino. El millonario, después de unos momentos de silencio, finalmente asintió. Está bien, Valeria, tienes 10 minutos para transformar esto. Veamos si realmente tienes lo que se necesita. Dichas estas palabras, desapareció en la multitud de empleados, dejándola sola con su papel, que pronto se transformaría en acción. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras se movía en dirección a las mesas. Cada paso resonaba en su mente como una afirmación de que estaba tomando el control de su vida. Sin vacilar, comenzó a reorganizar el espacio, combinando sus colores y creatividades, abriendo un camino hacia esa obra maestra que ardía en su ser. Un torbellino de actividad se apoderó de ella. Las miradas de los demás se habían transformado, se llenaban de asombro, incluso de admiración. Ya no era una excluida, sino el centro de atención, y cada movimiento venía cargado de significado. En ese lugar, era ella quien decidía. Valeria se sumergió en su tarea. El mundo exterior se desvanecía, y todo lo que quedaba era su visión. Los nervios se transformaron en adrenalina. La decoración cobró vida ante sus ojos, y al poco tiempo, se dio cuenta de que su madre llevaba razón. No era la carga del pasado lo que la definía, sino la forma en que elegía enfrentarlo. Los minutos avanzaron, y el evento estaba a punto de comenzar. Cuando el millonario regresó, su mirada se detuvo en la transformación. Valeria sostuvo su aliento, sintiéndose vulnerable, pero decidida. «¿Qué te parece?», preguntó, su voz resonando con más fuerza de lo que nunca había creído posible. La respuesta del millonario se atisbó en su expresión. Pero antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre de una puerta principal. Los invitados llegaban. La atención se centró en la entrada. El crítico momento se acercaba al punto de ebullición. Valeria se dio cuenta de que, sin importar la respuesta del millonario, había cruzado un umbral. Sin embargo, una sombra se cernió sobre ella, mientras una figura familiar y temida aparecía entre la multitud. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Sería esa persona lo suficientemente fuerte como para desbaratar lo que había comenzado a construir? El momento de verdad había llegado, y ni Valeria ni el destino podían retroceder. El aire estaba cargado de una mezcla de nervios y determinación. Valeria sentía cómo su corazón aumentaba el ritmo, mientras sus ojos se entrecerraban en busca de esa figura que se acercaba. La sombra del pasado, personificada en su antiguo jefe, don Ramón, ahora se erguía entre el resplandor de las decoraciones que ella misma había creado. ¿Era posible que lo hubiese adoctrinado a él, su mayor crítico, en la representación de su propia inseguridad? La mirada de don Ramón era una marea de emociones, sorpresa, desdén, pero sobre todo, un reconocimiento. Aquello la llenó de un nuevo impulso. Valeria respiró hondo, comprendiendo que esta pieza del puzzle de su vida no solo implicaba demostrar lo que podía hacer, sino también confrontar a quien había subestimado su potencial. Los murmullos de admiración entre los invitados comenzaron a llenar el espacio. La verdad estaba allí. Cada flor colocada, cada disposición estratégica de los elementos hablaba de ella y de su arduo camino hasta este punto. Cada detalle representaba no solo su capacidad creativa, sino también su lucha interna por ser vista y valorada. ¿De verdad creías que podías cambiar las cosas?, pareció preguntar la mirada de don Ramón. Era un enfrentamiento más que profesional.
Era una batalla emocional por el reconocimiento y el respeto. Sin embargo, la respuesta de Valeria no tardó en llegar. Sí, susurró para sí misma, desafiando su voz interior. No solo las cosas, sino yo misma. Mientras la multitud se dispersaba por el esplendor que ella había creado, Valeria tuvo un momento de introspección. Se sintió como un río que fluía a través de rocas, adaptándose y encontrando su propio camino. Era un proceso dinámico. En ese instante comprendió que no solo se trataba de decorar una sala o impresionar a un millonario, sino de defender su lugar en este mundo. El evento seguía en marcha, y Valeria se movía entre los asistentes, escuchando sus comentarios. Algunos la llamaban la artista del evento, otros simplemente la limpiadora que cambió todo. En esos momentos, sus inseguridades fueron reemplazadas por una afirmación de su verdadera esencia. Se dio cuenta de que había un papel mucho más fuerte que podía desempeñar. No solo cumplir con tareas, sino influir y liderar. Con cada elogio, su confianza crecía como una planta que recibió agua por primera vez. Se dio cuenta de que no debía ser una espectadora en su propia vida. El brillo en sus ojos se intensificó al aceptar que su voz merecía ser escuchada, que sus ideas podían transformar realidades. Don Ramón se acercó, y Valeria sintió el desafío palpitar en sus venas. La expectativa y la adrenalina cargaban el aire entre ellos. Lo que sucedió a continuación sería trascendental, no solo para su carrera, sino para su evolución personal. Era el momento de cuestionar las limitaciones que habían sido impuestas sobre ella. Impresionante, afirmó don Ramón. Su voz resonó en el bullicio del evento. Pero, ¿puedes realizarlo de nuevo? ¿Estás lista para escalar? La pregunta era un reto. Tenía que decidir si se dejaría intimidar por el peso de su figura o si, por el contrario, iba a apostar por su verdadero yo, ese que había estado oculto entre sombras y menosprecios. Un nuevo objetivo comenzaba a vislumbrarse en el horizonte, y el camino parecía estar trazándose. Pero esa decisión, ese próximo paso hacia su crecimiento, podría ser el más arriesgado de todos. ¿Estaría dispuesta a seguir adelante a pesar del eco del pasado que resonaba en su mente? Como un eco distante, la pregunta retumbaba. El camino hacia su verdadero propósito se iluminaba, pero también se oscurecía por la incertidumbre. El momento de la verdad se aproximaba, y quizás comprender que enfrentarse a don Ramón podría ser solo el primer paso hacia un futuro aún más desafiante. Significaría redefinir no solo su carrera, sino toda su existencia. ¿Sería capaz de sostenerse firmemente cuando las sombras intentaran arrebatárselo de nuevo? Valeria contuvo la respiración mientras las palabras de don Ramón resonaban en su mente. Era un desafío, y ante él la presión se intensificaba. Sabía que tenía que tomar una decisión, y que esta declaración haría eco en su interior, mucho más allá del escenario en el que se encontraba. La balanza de su vida oscilaba entre la comodidad de la sumisión y el riesgo de destacar. La multitud seguía su curso, ignorando el instante crucial que se desarrollaba. Valeria observó a su alrededor. Cada rostro, cada mirada era un recordatorio de que allí estaba, no solo para confirmar su lugar, sino para reclamarlo. Su corazón latía más rápido, pero ese ritmo ya no era solo nerviosismo. Era determinación. Con un leve movimiento de cabeza, orquestó el silencio en su mente. En ese lapso fugaz, cada crítica, cada duda sembrada por don Ramón, se estaba convirtiendo en combustible para su transformación. Sí, estoy lista, fue la promesa que hizo a sí misma mientras sus ojos se posaban en los de su antiguo jefe. Era un acto de rebelión, un acto de reconocimiento hacia su propia valía. La respuesta de don Ramón, profunda y penetrante, desbordaba expectativas. Aceptar el reto significaba un camino hacia nuevas oportunidades, pero también la posibilidad de enfrentar desilusión. Sin embargo, ese riesgo palpitaba como una promesa de cambio. «Puedo hacerlo», afirmó, con la voz firme, mirándolo a los ojos. La sonrisa de don Ramón, aunque sorpresiva, no ocultaba su satisfacción. «Entonces, ¿qué necesitas para empezar?», preguntó. Su tono era ahora inquisitivo, pero Valeria notó un leve destello de respeto en su mirada. Valeria sintió una oleada de confianza fluyendo a través de ella. Comprendía que no era solo una simple tarea de planificación, sería una oportunidad para redibujar su identidad. «Quiero conocer las expectativas completas y entender el impacto que realmente deseas», respondió con una claridad que nunca se había atrevido a mostrar. Las palabras estaban cargadas de un propósito renovado. A medida que conversaban, Valeria comenzó a sentir cómo diferentes partes de ella, a menudo en conflicto, se unificaban.
La visión que le ofrecía este desafío comenzó a dibujarse en su mente, como un lienzo en blanco, esperando que cada pincelada representara su crecimiento profesional. Al final del encuentro, Valeria se retiró un paso atrás, sintiéndose más fuerte y más segura de su capacidad. No solo había respondido a un reto, había tomado la decisión de forjar su camino. Cada experiencia previa, cada error, se convertía en un ladrillo en la construcción de su futuro. Había despertado una determinación que se manifestaba como un rugido silencioso en su interior. Sin embargo, la posibilidad de la escenificación que don Ramón había mencionado la perseguía. Había una sombra de inquietud que persistía en su mente. Se preguntaba si estaba realmente lista para montar un evento de tal magnitud, no solo para cumplir las expectativas ajenas, sino para abrazar su verdadero potencial. Al salir del evento, la noche se cernía sobre la ciudad, iluminada por luces brillantes que reflejaban sus pensamientos convulsos. Su mente estaba llena de ideas, pero también de incertidumbres. La pregunta persistía en su interior, revoloteando como un ave cautiva. ¿Estaría a la altura de las expectativas? Mientras caminaba por la calle, notó una futura decoración que imaginaba en cada baldosa, pero también sabía que comenzaba a escribirse una narrativa más compleja. Había dado el primer paso, pero ahora necesitaba establecer una estrategia. La presión de la próxima etapa era real, palpable. Valeria se detuvo en un cruce, mirando hacia el horizonte. La noche era profunda, pero las estrellas brillaban intensamente. Un nuevo propósito comenzaba a florecer en su interior, uno que requeriría no solo valentía, sino un plan metódico. La tensión se acumulaba. La próxima semana traería consigo el gran desafío, preparar todo para un evento con una escala que aún no podía imaginar, enfrentando su mayor enemigo, el miedo que tanto tiempo había dejado que la definiera. Pero esta vez, se había comprometido a actuar en vez de reaccionar. Estaba lista para ejecutar su visión. ¿Cómo puedo ser la artista de mi propia vida?, se preguntó en voz alta mientras las luces parpadeaban a su alrededor. La pregunta resonó como una invitación personal a explorar sus habilidades ocultas, y eso encendió un fuego en su interior. Lo que pronto descubriría, sin embargo, podría redefinir no solo su carrera, sino su percepción de sí misma. El camino apenas comenzaba, y Valeria se preparaba para danzar con sombras y luces de la vida que se le presentaban. ¿Sería capaz de desentrañar el verdadero potencial que habitaba en su interior, o sería otra vez la historia que todos esperaban? La próxima semana les demostraría a todos, incluso a sí misma, que este era solo el principio. Valeria pasó la noche en vela, revisando mentalmente cada detalle de su plan. La presión era abrumadora. Cada intento de imaginar el evento ideal llevaba consigo un torrente de emociones. Ánimo, ansiedad, un leve pánico asomando. La imagen de su antiguo jefe, don Ramón, seguía pulsando en su mente, como un eco que la empujaba a una decisión inminente. Era un desafío, sí, pero también una oportunidad para definir quién quería ser. Con cada paso que daba, el camino de piedra que antes le parecía escabroso, comenzaba a formarse como una senda clara ante sus ojos. A primera hora de la mañana, con un café en mano, Valeria tomó un cuaderno y un bolígrafo. Tenía la intención de crear una hoja de ruta que no solo incluyera aspectos logísticos, sino también una lista de expectativas personales y profesionales. Sabía que cada ítem anotado era una declaración de intenciones, un contrapeso contra el escepticismo que aún la acechaba. Debo encontrar una forma de destacarme, pensó, mientras garabateaba ideas en la página. Su mente empezaba a vislumbrar un concepto, un metamensaje que cuestionaría y superaría lo que había construido hasta ahora. No se trataba solo de hacer un evento, se trataba de establecer una experiencia que resonara con todos los asistentes, que dejara huella y, más importante aún, que la dejara a ella en la mente de los demás. La idea de mezclar elegancia con un enfoque innovador cobraba vida. Al salir de su apartamento, la ciudad parecía guardar su energía renovada. La luz del sol daba forma a sus pensamientos, haciéndola sentir que cada paso era un avance hacia su metamorfosis. Sin embargo, a cada vuelta, las dudas volvían a infiltrarse. ¿Y si el plan fallaba? ¿Qué pasaría si no podía cumplir con las expectativas? Ese miedo, que había sido su sombra durante años, intentaba hacer su reaparición. Pero había una diferencia. Valeria no se dejaría dominar. Se adentró en su nuevo espacio de trabajo, un local que se presentaba como un limpio lienzo, pero que cada vez más empezaba a parecerse a un campo fértil, donde crecerían sus ideas.
Valeria delimitó las áreas clave que quería transformar, organizando su enfoque, multiplicando las posibilidades. Era su oportunidad de ser la artista de su propia vida. Inició la división de tareas, creando equipos que podían encargarse de diferentes aspectos del evento. Se sentó con cada miembro, escuchando sus ideas y preocupaciones, mientras se percataba de su habilidad para inspirar una confianza que nunca había visualizado en sí misma. Las presentaciones eficaces comenzaron a fluir a medida que compartía su visión. Cada conversación era un paso en la concreción de su realidad. Las primeras reacciones de sus compañeros demostraron que no solo estaba liderando un proyecto, estaba iluminando un camino. Sin embargo, el verdadero reto apareció de manera inesperada. En medio de una reunión, uno de sus colaboradores dejó caer un comentario sobre el juicio que todos harían con respecto a su éxito. Valeria sintió que el aire se le escapaba por un instante. Realmente todos mirarían, no para celebrar, sino para juzgar si había sido capaz de afrontar el desafío. El eco de su miedo podía verse reflejado en cada rostro que la miraba. «Esto servirá para demostrar nuestra capacidad», dijo en voz baja, aunque en realidad estaba intentando convencerse a sí misma. Sin embargo, la interrupción la empujó a considerar una mentalidad más profunda sobre el fracaso y el éxito. Había llegado el momento de enfrentar no solo las expectativas ajenas, sino las de su propio corazón. Se preguntó, por primera vez realmente, cuándo dejaría de temer al fracaso y empezaría a ver el potencial en lo desconocido. Esa noche, mientras el cielo estrellado se expandía sobre la ciudad, una idea brillante se le presentó. Quizás, solo quizás, el verdadero fracaso sea no haberlo intentado. ¿Podría ser que el único juicio que importaba era el suyo? Con esa convicción plantada en su mente, Valeria dio un paso adelante, decidida a replantear la narrativa. Lo que Valeria aún no sabía era que la sombra del juicio ajeno también traería consigo una gran revelación, una oportunidad oculta para deslindar su potencial de manera aún más impactante. El escenario ya estaba preparado, y mientras se acercaba la fecha decisiva, un nuevo giro se deslizaba en su horizonte. ¿Estaba realmente lista para descubrir hasta dónde podía llegar? Esa pregunta quedó flotando en el aire, dejándole una mezcla de temor y emoción a partes iguales. Valeria se despertó con el primer rayo de sol colándose a través de las cortinas. La excitación la envolvía y, al mismo tiempo, un sudor frío se acumulaba en su frente ante la inminencia de su proyecto. Con el café humeante en la mano, se sentó frente a su cuaderno para revisar la hoja de ruta que había tejido con tanto esmero. Cada página contenía no solo información logística, sino también sus ambiciones y el deseo apremiante de desafiar las normas. Ese día, su primera meta era reunirse con el equipo. La energía que la rodeaba al entrar a la oficina era casi palpable. Sin embargo, conforme saludaba a cada uno de los miembros, una sombra de inseguridad se asomaba. ¿Estaban realmente dispuestos a seguir su liderazgo? Este pensamiento brotaba inconscientemente, mientras su mente luchaba por forjarse una identidad nueva, alejada de las expectativas limitantes que había experimentado en el pasado. A medida que la reunión avanzaba, Valeria presentó su visión. Habló sobre la experiencia que quería crear, sobre cómo cada elemento debía estar alineado a un mensaje claro y poderoso. Sus palabras descargaban una energía contagiosa, y, para su sorpresa, los rostros de sus compañeros comenzaron a iluminarse. Sin embargo, a la par, la pregunta crucial se instaló en su mente. ¿Era suficiente su entusiasmo para contagiar a otros? ¿Podría su pasión ser el combustible necesario para encender sus ideas? Una antigua compañera, Clara, levantó la mano. ¿Y si no les gusta nuestra propuesta? ¿Y si es un fracaso total? La pregunta resonó en la habitación, y Valeria sintió que el aire se volvía denso. La sombra de los temores que había estado tratando de apartar se proyectó nuevamente ante sus ojos. La mirada de Clara reflejaba vulnerabilidad, y eso hizo que Valeria cuestionara su propio enfoque. «Es normal tener miedo», dijo Clara, y los demás asintieron. «Pero debemos aprender de nuestros errores, no dejar que nos definan». Ese momento se volvió pivotal para Valeria. Entendió que los miedos ajenos también podían ser oportunidades de conexión. Así que, en lugar de evadir la conversación, se adentró en ella. ¿Y si hacemos de esos temores el núcleo de nuestras ideas? Convirtamos cada crítica en un argumento que fortalezca nuestro proyecto. La energía en la sala empezó a cambiar, y Valeria se sintió empoderada al influir en la dinámica grupal. Decidió abrir un foro para discutir los aspectos que no estaban funcionando y cómo transformarlos. Se cruza con su debilidad hacia el rechazo y la posibilidad del no,
convirtiéndose en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Aquí estaba, planteando la posibilidad de que su propio vulnerable juicio general fuera la chispa de un potencial colectivo. El día se transformó en horas de incertidumbre, pero también de inspiración. El equipo, inicialmente escéptico, comenzó a mostrar ideas innovadoras que giraban en torno a sus miedos. Eso era lo que Valeria necesitaba, un momento colectivo de revelación que dejaba atrás la parálisis. Con el cierre del día, una paz inesperada la invadió. Había iniciado con la incertidumbre de ser juzgada y había encontrado una forma de vincular su experiencia personal al crecimiento del equipo. Pero en su interior, un nuevo dilema emergía. ¿Cómo podría sostener este momentum? Con la llegada de la noche, y frente al espejo, Valeria se prometió rehuir del miedo. El hechizo de la valentía comenzaba a ejercer su influencia, y la emoción se mezclaba con una sólida determinación. Justo cuando fervientemente comenzaba a creer en sus capacidades, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Hasta los mejores fracasan. La confianza de Valeria fue sacudida. ¿Acaso el juicio ajeno, ahora oculto, tenía el poder de desestabilizar su incipiente camino hacia el éxito? Esa inquietante pregunta la dejaría inquieta, empujándola a confrontar no solo el juicio externo, sino el espectro del autodesprecio que siempre había acechado. ¿Qué decisiones tomaría Valeria ahora, con esa sombra de duda nuevamente proyectada sobre su confianza recién adquirida? La mañana siguiente llegó con una sensación de opresión en el pecho de Valeria. El mensaje anónimo continuaba resonando en su mente, un eco inquietante que obstaculizaba su determinación inicial. Se sentó en su escritorio, las hojas de su proyecto esparcidas ante ella. Pero la claridad que había sentido antes era más bien un espejismo. Las dudas empezaban a erguirse como torres imponentes. ¿Y si este es otro fallo encubierto de confianza?, se preguntó, sintiendo cómo esa inquietante idea comenzaba a inundar cada rincón de su pensamiento. Decidió que la mejor manera de enfrentar sus temores era a través de la acción. La reunión del día empezaría con una breve conversación sobre los miedos que había compartido el equipo. Se respiraba una atmósfera de expectativa, y Valeria necesitaba que su entusiasmo se transmitiera como una corriente eléctrica. Pero cuando el momento llegó, vio a sus compañeros, y una oleada de nervios invadió su interior. Hoy hablaremos sobre los miedos y la iteración de nuestras ideas. ¿Cómo podemos volver a aprender de nuestros errores?, comenzó a decir, con la voz más firme que pudo reunir. Quiero que todos compartan lo que temen. Lo que inicialmente imaginamos como debilidades puede ser nuestra fortaleza. Las miradas en la sala eran escrutadoras. Vio a Clara observarla con una nueva luz. Era tiempo de fortalecer la conexión. Se arriesgó a abrirse. Me siento insegura. Este proyecto, a veces, me parece abrumador, confesó, su voz temblorosa. En ese instante, temió que esa vulnerabilidad desnudara su liderazgo ante el grupo. Pero, para su sorpresa, el valiente gesto de compartir causó un efecto dominó. Uno a uno, sus compañeros comenzaron a exponer sus propias ansiedades. Me temo que no estoy a la altura, dijo un chico joven del equipo, mientras que otro confesó que se sentía perdido en la estructura del proyecto. Valeria vio cómo esos temores compartidos comenzaban a unir al equipo en vez de dividirlo. Con cada revelación, la atención colectiva se movía hacia el tema, el miedo, la vulnerabilidad y la posibilidad de transformar esos aspectos en impulso. El diálogo se tornó profundamente enriquecedor. Valeria preguntó a cada uno cómo podían convertir esas vulnerabilidades en acciones y estrategias concretas. Poco a poco, las mentes se abrieron, y la energía cargada de la sala era contagiosa. El escepticismo fue reemplazado por intención y creatividad. Sin embargo, cuando el dinamismo encontró su pico, la intrusión del mensaje anónimo regresó a su mente. ¿Y si todo esto se desmorona? ¿Y si no está bien? La presión del juicio externo aún pesaba, como una sombra que no podía despejar del todo. Pero había aprendido algo invaluable en aquel momento. La vulnerabilidad no era su enemiga, sino una herramienta que podía utilizar. Emergiendo de esa reunión, sintió una chispa. Sabía que cada paso hacia adelante debía implicar un seguimiento activo, no solo con el proyecto, sino también con sus propias inseguridades. Esa noche, decidió establecer un espacio personal de reflexión. Se sentó frente a su cuaderno y hizo una lista de cada miedo que había compartido, una lista que ahora también contenía las posibles soluciones y estrategias que el grupo había diseñado.
Allí, Valeria comenzó a mapear su próximo movimiento. Pero, a medida que la tinta se deslizaba por el papel, un nuevo pensamiento sirvió como un puñal en su determinación. Se dio cuenta de que, aunque había progresado, la voz de la duda aún no había sido silenciada. Se encontraban latentes los ecos del mensaje anónimo, y la amenaza del fracaso parecía acecharla, como un dragón esperando pacientemente a que ella soltase la espada. Al cerrar el cuaderno, se prometió que no dejaría que esas dudas, el miedo al fracaso y el juicio ajeno moldearan su camino. En su mente resonaba una última pregunta. ¿Qué era lo que realmente quería demostrar? Sin que lo supiera, dentro de poco la respuesta no solo definiría su futuro, sino que desataría un nuevo nivel de reflexión acerca de su propio destino. La inquietud florecedora de la noche anterior, mientras nadaba en su mar de incertidumbres, ahora la empujaba hacia una decisión crucial. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por su sueño? La tensión estaba a punto de explotar. Valeria sabía que afrontar su mayor miedo era el siguiente paso, pero la posibilidad de que Larlu botaba a su conciencia una inquietante advertencia. ¿Estaría realmente preparada para desnudarse ante el reto que se avecinaba? Valeria se despertó con el amanecer, sintiendo el aire frío y fresco que entraba por la ventana. Aquel día, una mezcla de inquietud y determinación la acompañaba. Tenía la sensación de que el momento decisivo que había estado esperando se acercaba, como un tren de alta velocidad a punto de descarrilar sobre sus dudas. Se sentó en el borde de la cama, inhalando profundamente, tratando de despejar su mente. Su primer objetivo del día era seguir con las reflexiones iniciadas en la reunión. Quería transformar el caos de sus pensamientos en un plan de acción tangible. Mientras se preparaba, su mente vagaba, recordando las expresiones de sus compañeros mientras compartían sus propios miedos. La revelación de que no estaban solos impulsó su coraje a nuevos niveles. Pero, a pesar del apoyo, la sombra del mensaje anónimo seguía acechando, alimentando su inseguridad. Se sentó ante su escritorio, el espacio que había marcado como zona de guerra personal. Abrió su cuaderno y con un gesto decidido, decidió poner su lista de miedos en el centro de la página. Comenzó a escribir, liberando cada uno de sus temores en papel. Fracasar, ser juzgada, no estar a la altura. Con cada palabra sentía que, al ponerlas por escrito, disminuía su poder. A medida que anotaba, una idea emergió de su reflexión. La importancia de la perseverancia. Eso era lo que realmente quería demostrar, no solo a los demás, sino a sí misma. No se trata de no fracasar, sino de aprender de cada caída y levantarse nuevamente, se dijo en voz baja. Con esa convicción, comenzó a escribir acciones específicas que podría tomar para contrarrestar cada uno de sus temores. Si fracasas, ¿qué aprenderás? ¿Y qué harás distinto la próxima vez? Se preguntaba a medida que delineaba oportunidades en lugar de obstáculos. Había una claridad renovadora en su proceso de pensamiento, y con cada palabra escrita, ella comenzaba a sentir que renacía una nueva versión de Valeria, una más fuerte y más resiliente. Finalmente, se levantó de su asiento, sintiéndose lista para enfrentar el día. Había decidido que su siguiente paso sería abordar directamente el asunto del mensaje anónimo. La idea no era solo confrontar a quien había enviando aquel mensaje perturbador, sino ser sincera con su propio proceso. Quería compartir sus nuevos planes y, posiblemente, sus temores. La vulnerabilidad que había sentido en la reunión ahora se convertía en un escudo protector. Llegó a la oficina y, después de intercambiar saludos, convocó a un pequeño grupo de compañeros. Estaban curiosos por saber cuál era su propuesta después de la intensa reunión anterior. Con el corazón latiendo fuertemente, comenzó. Hoy quiero hablar de lo que realmente sentimos sobre este proyecto y sobre todos los retos que estamos enfrentando, incluyendo esos miedos individuales. Hay una sombra que entra en cada pensamiento, un rayo de duda que podría llevarnos a la inseguridad. ¿Qué pasaría si decidimos hacer de nuestras vulnerabilidades nuestro mayor activo? Lo que siguió fue un inesperado intercambio de ideas y sentimientos. Mientras sus compañeros la seguían en este viaje introspectivo, la atmósfera de confianza empezaba a florecer nuevamente. Sin embargo, Valeria no podía despojarse de la inquietante sensación de que sus propios temores se manifestarían en cualquier momento, con un golpe devastador. Al cerrar la conversación, se sentía aliviada y emocionada al mismo tiempo. Había comenzado un ciclo de apertura que podría llevar al grupo a éxitos compartidos. Pero mientras miraba a su alrededor e inspiraba aire fresco, un mensaje nuevo apareció en su teléfono. Sé que estás cambiando.
pero no olvides lo que eres. La verdad siempre sale a la luz. El eco de aquellas palabras resonó en su cabeza y, aunque el camino hacia su crecimiento comenzaba a despejarse, la intriga sobre las verdaderas intenciones detrás de aquellos mensajes la asió con fuerza. ¿Quién estaba detrás de esta campaña secreta? Valeria sabía que había más en juego de lo que parecía, y que su búsqueda no solo implicaba confrontar sus propios demonios, sino que también requería desentrañar la verdad oculta tras el mensaje. La inquietante advertencia había revivido la tensión en su pecho. El momento de la verdad estaba por llegar, reflexionó Valeria, con una mezcla de determinación y ansiedad. Ahora, cada paso que daba la acercaba más a su objetivo, pero también la empujaba más cerca de un conflicto que había estado evitando. Estaría lista para enfrentar tanto sus propios miedos como las sombras que se cernían sobre ella. Valeria se sentó en su escritorio, consciente de que cada día representaba una nueva oportunidad, un nuevo reto. La charla que había mantenido con sus compañeros resonaba en su mente. Había sido un primer paso significativo hacia la transformación, pero la inquietud del mensaje anónimo continuaba flotando sobre ella, como una nube oscura dispuesta a soltar su tormenta. Tenía que actuar, no solo por sí misma, sino por el equipo. La debilitante sensación de la inseguridad era un recordatorio de que aún le quedaban batallas internas por librar. Vulnerabilidades como activos, se repitió a modo de mantra. Pero, ¿cómo podría traducir esa idea en algo concreto que pudiera sostener en el día a día? Decidió que su primera tarea sería indagar más sobre ese tono amenazante que había notado en los mensajes. Buscó en sus contactos, analizando cada uno de los rostros conocidos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Sería uno de ellos el emisario de esas sombras? Esa no era solo una cuestión de miedo, sino un dilema moral. Valeria sabía que desconfiar de sus compañeros podría socavar el ambiente positivo que habían comenzado a construir. Pero la incertidumbre era igualmente destructiva. Así que, armada con un café y su cuaderno, se sentó a planear. Primero, redactó un esquema sencillo que respondía a sus temores más inmediatos. ¿Qué pasos tomaría para asegurarse de que todos se sintieran incluidos, que realmente se convirtieran en un equipo sólido y abierto? En la parte superior de la hoja, escribió en letras grandes: cada voz cuenta. Con el paso del tiempo y la práctica constante, Valeria había aprendido a ser meticulosa y organizada. Cada sesión de lluvia de ideas que había facilitado le había otorgado habilidades que nunca imaginó poseer. Creía que esta era la clave para cultivar una fuerza colectiva. En su mente, cada miembro del equipo podía ser una luz en medio de la anterior penumbra de desconfianza. Finalmente, decidió convocar a una nueva reunión. Era el momento de abordar directamente no solo las dinámicas del grupo, sino también los problemas que se cernían sobre ellos. Tenía que presentarles su visión, su concepto de vulnerabilidad, como un activo poderoso que podría llevar a una mayor claridad y confianza. Al llegar a la sala, la tensión era palpable. Había anticipado esta interacción, pero la realidad de ser vulnerable, aunque fortalecedora, la asustaba. Sin embargo, cuando empezó a hablar, recordando sus promesas y su misión, la modulación de su voz se volvió seguro. Quiero que hablaremos de lo que podemos lograr juntos, pero también de nuestros miedos. Sé que hay sombras que nos acechan, pero el primer paso para liberarnos de ellas es reconocerlas. A medida que las palabras fluían, comenzó a notar un cambio en el ambiente. Sus compañeros parecían más dispuestos a abrirse, a compartir sus propias inseguridades. Uno tras otro comenzó a hablar sobre sus miedos laborales, y, de pronto, la sala se llenó de una energía renovada. Valeria se sintió impulsada, el poder de la colectividad como una fuerza de sanación. Sin embargo, una parte de ella seguía inquieta, sabiendo que el silencio del mensajero anónimo aún la acechaba. A medida que la reunión se acercaba a su fin, un compañero, Tomás, quien siempre había sido algo reservado, finalizó su intervención con una frase que la dejó helada. A veces, las verdades que más tememos son las que necesitan ser escuchadas. Puede que esto no sea solo un problema de equipo, Valeria. Algunos de nosotros estamos enfrentando dudas más profundas. Aquellas palabras resueltas volvieron a golpear a Valeria como un rayo. La conexión entre su situación y la de cada uno de sus compañeros se estaba haciendo clara. Sus experiencias individuales se entrelazaban, complicando la ya intrincada red de emociones y miedos. ¿Podría ser que la amenaza del mensaje anónimo no fuera del todo ajena a la realidad del grupo? Con una creciente determinación, Valeria decidió no alejarse del problema. Tenía que descubrir la verdad detrás de esos mensajes, pero aún más,
Debía ser capaz de afrontar el oscuro reflejo de sí misma que estos traicioneros mensajes estaban haciendo emerger. Mientras se retiraba de la reunión, la pregunta seguía retumbando en su mente. ¿La verdad es un alivio o una carga? Ese dilema se transformaba en el motor que impulsaría su búsqueda de respuestas. El siguiente paso era claro y crucial. Tenía que sumergirse en los mensajes antiguos y descubrir qué más había oculto en las sombras. ¿Qué o quién estaba realmente detrás de aquella inquietud que no cesaba? La intriga se apoderaba de ella, y sus pasos la guiaban hacia un enfrentamiento inevitable. Valeria se encontró nuevamente frente a su escritorio. La luz del día apenas era un halo en el ambiente. La tensión acumulada a lo largo de la semana se sentía en cada rincón de su ser, un mar de emociones que amenazaba con desbordarse. Sin embargo, había una calma decidida brotando de sus entrañas. Había llegado el momento de actuar, de cerrar el círculo con su pasado y reescribir su futuro con valentía. Después de semanas entre el miedo al juicio y la determinación por sobresalir, había decidido abordar directamente los mensajes anónimos. La intención con la que se acercara a este conflicto sería crucial. Se levantó con una resolución renovada, reconociendo que el verdadero desafío no radicaba solo en los demás, sino en aceptar y superar sus propios límites. Convocó a sus compañeros a una reunión especial, y al entrar en la sala, el silencio se sintió pesado, casi palpable. Valeria respiró hondo. Tenía que despojarse de todas las dudas y confrontar tanto sus temores, como lo que representaban esas sombras en la comunicación. Introdujo el tema con una pregunta. Estoy convencida de que algún mensaje puede estar resonando en nuestras inseguridades, pero también estoy aquí para decir que ya no quiero vivir con miedo. Las miradas se desplazaron de una a otra. La sala se convirtió en un tórrido crisol de emociones. Ahí estaba su oportunidad. Al plantear su propia vulnerabilidad, Valeria se mostró como un ser humano auténtico, frente a un grupo que había considerado simple y meramente funcional. En cada palabra que decía, liberaba un pedazo de esa carga que había llevado consigo tanto tiempo. ¿Qué aprendemos de la inseguridad? Continuó Valeria, con voz firme. Yo decidí que no quiero permitir que el miedo dicte mis decisiones. Si hay algo que podemos hacer, es abordar lo que nos duele juntos. Quiero que todos hablemos de lo que nos preocupa realmente. Con cada intervención de su equipo, la atmósfera comenzó a despejarse. Las palabras brotaban de los corazones de sus compañeros. Algunos mencionaban críticas del pasado, otros revelaban temores sobre el futuro. Valeria se sintió cada vez más conectada. No estaban solos. Ahí había un sentido de comunidad creciendo entre ellos, y en vistas a lo desconocido, ese imperceptible cambio se sentía monumental. Tras dejar que todos compartieran, Valeria se plantó en el centro de la conversación. La vulnerabilidad está en reconocer nuestros errores y enfrentar lo que podría aterrarnos. Pero, en lugar de dejar que eso nos paralice, lo convertimos en una fuerza. El eco de sus palabras resonaba en la sala, y Valeria podía sentir su mirada firme sobre cada uno de ellos. Comenzaron a hacer una lluvia de ideas de cómo podrían enfrentar sus miedos como equipo, y cómo cada voz contaba en la narrativa que estaban creando. Esa energía fluía por toda la sala, llenando los espacios vacíos de inseguridad. Era un nuevo comienzo, un renacer. La noche se deslizó, y, como el ciclo del día, Valeria se sintió completamente nueva. Había cruzado un umbral, liberándose de la carga del miedo, encontrando apoyo y fortaleza en su equipo. La conversión mágica de lo que una vez observó como sombras se había convertido en un impulso extraordinario. Con el tiempo, el evento que habían planeado llegó, y Valeria fue reconocida no solo como la coordinadora, sino como la creadora de un espacio que reflejaba cada voz, cada perspectiva, logrando que quienes asistieron se sintieran respetados e incluidos. Esa magia visual y emocional brilló en el aire como un halo, imbuyendo a cada rincón de un resplandor vibrante. El día del evento, tras cada apretón de manos y susurro de admiración entre los asistentes, Valeria sintió cómo confirmaban el valor que había descubierto, no solo en sí misma, sino en cada alma que había estado a su lado. Don Ramón se acercó, y esta vez su mirada no era de desdén, sino de reconocimiento genuino. Has hecho algo impresionante, Valeria. No solo diste forma a un evento, sino que transformaste a todo un equipo. Te has ganado mi respeto. La satisfacción se apoderó de ella. Valeria sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Había superado los juicios ajenos. Ya no era solo una limpiadora. Ahora se veía a sí misma como una diseñadora, una líder capaz de enfrentar su pasado y avanzar hacia el futuro. La jornada concluyó,
y Valeria se despidió de su equipo con una sonrisa genuina. Comprendía que cada experiencia, cada caída y cada triunfo había sido un ladrillo en su camino. Había cultivado una confianza sólida, sentía su competencia reconocida y, sobre todo, había establecido su lugar en un mundo que antes parecía inaccesible. Mientras se alejaba, el eco persistente del mensaje anónimo se desvanecía. Había conquistado la sombra, había abrazado su verdad. Ahora sabía que enfrentándose a sus miedos, el verdadero triunfo había sido descubrirse a sí misma. Era su momento. Valeria sonrió con satisfacción al aceptar que había sido ella misma quien había tomado las riendas de su historia. Y así, dio un paso firme hacia adelante, convencida de que este solo era el comienzo de una historia mucho más grande. Si tú también sientes que es el momento de dejar atrás tus sombras y abrazar tu luz, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No puedes perderte las historias emotivas y transformadoras que compartiremos. Deja un me gusta ahora, para ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Comenta tu reacción sobre este emocionante final y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.